Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo calcular las componentes principales usando R. Hay varias funciones que se pueden usar. Acá hay en este link un resumencito de algunas de las funciones. Yo lo que voy a hacer es hacerlo a mano, o sea, hacerlo multiplicando matrices y calculando los autovalores y los autovectores. Y después voy a usar una de las funciones que tiene R. Pero hay otras y no estoy segura que sea la mejor tampoco esta función para usar. Bueno, voy a necesitar esta librería Acto Extra, que lo que hace es, va a servir para visualizar y usa ggplot. Y después vamos a ver por qué no uso directamente ggplot. Y lo que voy a hacer es usar un conjunto de datos que es una base de datos que se llama USAREST, que está en el paquete básico de R, y lo que tiene son datos de porcentajes de asaltos, asesinatos, secuestros por cada 100.000 habitantes para los 50 estados de Estados Unidos, y estos son datos de 1973. Supongo que habrá cambiado un poco la configuración de estas cosas. Y también tiene una variable, que es Urban Pop, que mide el porcentaje de la población de cada estado que vive en zonas rurales. Entonces cargamos los datos. Ahí están las 4 variables. Asesinatos, asaltos, porcentaje en zonas rurales, y secuestros. Y lo voy a guardar en datos, ¿está bien? Para no andar escribiendo usar REST todo el tiempo. Entonces, si uno calcula las medias de cada variable, y con la función apply, lo que uno ve es que hay el crimen que más se comete son asaltos, y es bastante más grande, digamos, bastante más grande que asesinatos y bastante más grande que secuestros, ¿no? Y si uno calcula la varianza también para cada variable, lo que ve es que la variable asalto, otra vez, tiene una variabilidad muy alta. Entonces esto sugiere un poco que uno, al hacer análisis de componentes principales, conviene estandarizar, ¿no? Porque si no hay una variable que es la que se va a llevar, digamos, todas las medallas, y es porque ya la variable, digamos, tenía una variabilidad propia muy alta. Para mirar un poco cómo son los datos, les voy a mostrar dos dibujitos empáticos que están acá en la librería Corplot. Uno es este, donde lo que hace es graficar las correlaciones entre todas las variables, ¿tá bien? Entonces, acá obviamente cuando miro la correlación de una variable consigo misma, va a tener una correlación 1, en esas son las diagonales, y después se puede ver que hay una alta correlación entre asesinatos y asaltos, o entre asaltos y secuestros, ¿sí? O, por ejemplo, en las zonas donde el porcentaje de áreas rurales es más alta, hay menos, o sea, no parece tener relación con los asesinatos, ¿sí? Entonces parece más cerca de correlación nula. Y otro gráfico también simpático es mirar para cada variable ahora, para cada individuo, qué es lo que le pasa a las variables. Voy a hacer un zoom a ver si se ve un poquito mejor. Entonces, acá están las cuatro variables. Y, por ejemplo, no sé,
¿qué es lo que podemos ver? No sé si agarramos sí, Alaska, ¿no? Vemos que, digamos, hay, la variable urban pop es la que menos pesa también, y capaz que la que más pesa es secuestros, o si uno agarra Delaware, que es un estado muy chiquitito, eh, tiene todos los datos chicos comparado, por ejemplo, con Florida, ¿sí? O sea, hay una diferencia muy grande en cantidad digamos, de población y cantidad de delitos, ¿sí? O, a ver, había otra que me llamó la atención acá. No sé, Maine, no sé, ni sé cuál es Maine. Pero como que prácticamente no hay ni asesinatos ni secuestros, ¿sí? Es tan chiquito casi que no se ve, pero uno podría ampliar. O acá, eh, Mississippi, ¿sí? Poca población, bastantes asesinatos, pocos secuestros. ¿Sí? Una forma de visualizar cada una de los individuos con 4 variables de manera bastante gráfica. Bueno. Entonces, bueno, eso es lo que me les comentaba, que conviene estandarizar las variables, ¿sí? Entonces, eh, si uno centra los datos, miren, yo calculo la matriz de covarianza, le pido que muestre, entonces lo que está haciendo es centrando y escalando, ¿está bien? Si yo acá no le pongo esto, cuando calcule la matriz de covarianza, me va a calcular las covarianzas, o sea, no está estandarizando por la varianza de cada variable. Entonces, no, si vamos a agarrar, son los datos centrados y escalados. ¿Sí? Entonces, a esta matriz de covarianza, lo que hago es calcular los autovalores y, o sea, Eigen va a tener autovalores y autovectores, ¿sí? Y lo que hago es agarrar los autovalores y ordenarlos. En orden voy a tener el orden de los autovalores. Voy a escribir acá orden, ¿sí? Son numeritos, 1, 2, 3, 4, porque justamente estaban ordenados en este caso. Entonces hago esto para asegurarme que en autovalores voy a tener los autovalores ordenados de mayor a menor, y en autovectores voy a tener los autovectores de la matriz de covarianzas ordenados según el autovalor, ¿sí? O sea, en el mismo orden que los autovalores. Estos, cada una de las filas serían los autovectores de la matriz de covarianzas. Entonces, acá simplemente lo que hago es agarrar la matriz de covarianzas y multiplicar la derecha e izquierda por esta matriz de autovectores para chequear que efectivamente lo que me dan son los autovalores. ¿Sí? Y entonces puedo calcular los scores, que serían los scores, agarrar los datos centrados y multiplicarlo por los autovectores. Eso es lo que guardo en PSScore y voy a obtener, hay que demostrar, las 4. O sea, si yo vengo acá, digamos, el PC1, PC2, PC3, PC4 son las coordenadas del estado de Alabama en la componente principal 1, la coordenada en la componente principal 2, la coordenada en la componente principal 3 y la coordenada en la componente principal 4. Entonces con esto uno puede recuperar los datos ahora, ¿está bien? Si yo agarro los scores y los multiplico por los valores, tendría los datos recuperados. Entonces acá
chequemos, por ejemplo, con Alabama, ¿sí? Me da lo mismo. Los datos recuperados son exactamente los mismos que los datos que el dato de Alabama que tenía antes, y esto es porque estoy usando todas las componentes principales. Digamos, si yo calculase los recuperados, pero usando solamente un porcentaje de score, entonces, o sea, una cantidad menor que 4 de componentes principales, los recuperados tendrían menos resolución, o sea, estaría tirando variables, tirando variabilidad, no variables. Y también puedo usar Singular Value Decomposition para calcular los autovalores de autovectores. Ahí simplemente hago SVD de la matriz de covarianza directamente y me da los autovalores y los autovectores. Entonces esto es usando simplemente la librería de R. Más que nada lo hago para que vean que la cuenta que uno va a hacer después, usando la función, que es medio caja negra, coincide con lo que uno quiere hacer, ¿no? Con los autovalores y autovectores y con la reconstrucción. Entonces, ahora vamos a usar la función de R. La función que voy a usar es prcomp. Hay otra también conocida que es PCA, también se usa mucho, que está ahí en el link que les había puesto antes. La función prcomp por default centra las variables, pero no las escala. Entonces uno le tiene que decir si quiere que la escale. ¿Está bien? Entonces agarro los datos y le digo que quiero que los escale y que le calcule las componentes principales. Y si le hago un names de esto, estos son todos los elementos que calcula, y ahora vamos a ir a ver, vamos a ir viendo qué son cada uno de ellos. Entonces, lo primero es, bueno, esto es la media de los datos, ¿sí? Y el desvío de cada una de las variables. Bueno. Y si calculo rc.pca rotation, lo que me da es la matriz de autovectores. Ahí tenemos para comparar los autovectores que había calculado antes. Son efectivamente lo que se guarda en rotation, la matriz de rotación. ¿Sí? Entonces, esto lo que nos da es, ya digamos, con esto uno podría analizar un poquito. O sea, esto es la primer componente principal. Digamos, estos son los pesos que la primer componente le asigna a cada una de estas variables. Y lo que se ve es que la primer componente principal, digamos, las coordenadas de la primer componente principal, tiene más importancia en lo que sería los asesinatos, los asaltos y los secuestros, y menos en lo que sería el tamaño de la población. ¿Sí? Y la segunda componente principal es como al revés, o sea, la más importante es la que tiene que ver con el tamaño de la población, como que tiene separado, ¿no? La criminalidad con el tamaño de la población. Esto, digamos, es un ejemplo bastante benévolo que me permite, digamos, leer fácil la interpretación de cada componente, ¿no? No siempre vamos a tener tanta suerte. Bueno, y si uno mira rs.pca pesos X, lo que tiene acá es lo que nosotros guardamos en score. ¿Sí? O sea, sería agarrar la primer componente y multiplicarla por el dato de Alabama. ¿Sí? Eso es lo que está guardado acá. Después agarra la segunda componente y lo multiplica por el dato de Alabama. Eso es lo que está guardado acá. Y así.
Acá lo hacemos otra vez, o sea, tenemos los datos centrados, tenemos la primera componente principal, y entonces si yo agarro el dato centrado y lo multiplico por la primera componente principal, me da justamente, ¿dónde está? Acá, vamos a correr este, así comparamos. Me da justamente la primera coordenada de la gama. Si ahora corro contra la segunda componente principal, me da el segundo dato. Corro contra la tercera, me da el tercer dato. Corro contra la cuarta, me da el cuarto dato. Y entonces ahora voy a guardar esto, estas cuatro números, o sea, esta fila, ¿sí? De Alabama, la voy a guardar en Alabama 1, 2 y 3 y 4. Y si hago Alabama por la primera componente, Alabama 1 por la primera componente principal, más Alabama 2 por la segunda componente principal, más Alabama 3 por la tercera, Alabama 4 por la cuarta, lo que obtengo es el dato centrado. ¿Está bien? O sea, recupero el dato de Alabama. ¿Por qué? Porque estoy considerando las cuatro componentes principales. Si yo, por ejemplo, hubiese, en lugar de esto, hubiese corrido, no sé, lo mismo, pero sin las primeras, solamente con las dos primeras componentes principales, también obtenía un vector de dimensión 4, ¿sí? Pero que no coincide exactamente con el dato centrado. ¿Por qué? Porque le estoy eliminando la información que tenía las últimas dos componentes principales. Bueno. Lo que puedo calcular también es los autovalores. En res.pca pesos STEP tiene, si uno lo eleva al cuadrado, puede reconstruir los autovalores. ¿Sí? Ahí. Y lo que podemos ver es el porcentaje de variabilidad total. ¿Sí? O sea, estos son los autovalores, pero cuánta información tienen esos autovalores en función de la variabilidad total, ¿no? Y eso es lo que hicimos acá. Es, dividir por la suma de los autovalores. Entonces, la primera componente principal explica un 62% y la segunda componente principal explica un 24%. Eso es lo que nos dice ahí. Y si uno directamente le aplica get eigenvalue de la salida de componentes principales, eso es lo que me hace. Un poco más lindo de hacerlo a mano. Entonces me da los autovalores, el porcentaje de variabilidad explicada y el porcentaje acumulado de variabilidad. O sea, entre las dos primeras componentes tenemos el 86 y monedas de la variabilidad explicada. Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos graficar. Entonces, el primer gráfico es, vamos a graficar el porcentaje, digamos, de variabilidad de cada componente, un poco para convencernos de cuántas componentes tomar. Es lo que uno haría, digamos, el primer paso de este análisis. Un poquito de marco, ahí está. El primer paso de un análisis de componentes principales es elegir el número de componentes. El número de componentes uno lo podría elegir con algún método automático como validación cruzada, por ejemplo. Pero digamos, lo que uno hace en general es graficar esto, ¿no? Digamos, el número de componentes versus el porcentaje de variabilidad explicado. Y lo que uno está buscando acá es mirar, digamos, básicamente es cuánto gano o cuánto pierdo de pasar de un número al siguiente. Entonces, acá tenemos cuatro componentes, se ve que con las dos primeras uno explicaba el 87% de la variabilidad y en principio no estaría mal quedarse con las dos primeras. También uno podría considerar quedarse con las primeras tres, pero dado que tengo cuatro variables, como que sería digamos, una reducción mejor quedarse con dos que con tres. Digamos, si tendría, no sé, 20 variables, y bueno, capaz que valga la pena reducir a dimensión 3. ¿Sí?
Pero uno lo que buscan entonces en general en estos gráficos es ver a dónde hay un quiebre de una bajada abrupta. ¿Sí? En este caso, digamos, hay mucho acá, ¿no? En la primer componente, y después capaz que, digamos, sí es claro que entre la tercera y la cuarta mucho no se gana, eh, pero entre la segunda y la tercera uno podría discutir ahí si vale la pena o no. Esto también se puede hacer haciendo inferencia, o sea, viendo, digamos, eh, haciendo test, por ejemplo, de hipótesis para ver con qué, si puedo considerar, por ejemplo, que un autovalor es cero o no, cosas de ese tipo. Y si no, lo puedo elegir con un método automático. Pero bueno, es un punto que tienen las componentes principales que, digamos, hay que tratarlo con cuidado, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a quedar con las dos primeras componentes principales y un poco lo que le decía antes, que digamos, la primera componente tiene que ver con lo que es los crímenes, ¿no? Eh, Más o menos el mismo peso está repartido para asalto, asesinato y rape, violación, no secuestro. Secuestro o violación. Para mí era... La regla de todo, ¿sé que lo copié mal acá o siempre lo dije mal? Bueno. Eh, Entonces, bueno, y la segunda componente principal tiene que ver con, habíamos dicho, el porcentaje de población que tiene el Estado. Bueno, si vemos acá, vuelvo a mostrar las primeras dos componentes, es medio incómodo que tenga los signos negativos. O sea, ¿se acuerdan que la componente principal es una dirección? ¿Está bien? Entonces, si yo la dirección le cambio el signo, no me molesta en nada, ¿no? O sea, es decir, o la dirección apunta para allá o apunta para allá. Pero eso no, en la cuenta no me perjudica en nada haber elegido esa dirección así o parametrizarla para el otro lado. Porque yo lo que tuve que hacer es proyectar en la dirección. Entonces el signo no me importa. Y lo mismo pasa en la segunda componente principal, o sea, las coordenadas que más me importa, que son las que más explican, tienen signo menos. Y acá también tiene signo menos. Y eso me molesta para interpretar, ¿está bien? Entonces lo que voy a hacer es cambiarle el signo. Esto solamente para interpretarlo mejor, uno podría no hacerlo y solamente pensar un poco con más cuidado la interpretación. Entonces ahí lo que hice fue estoy haciendo una chanchada, pero se la voy a contar, estoy pisando, digamos, la salida de res.pca, la estoy pisando con la misma salida con el signo contrario. Pero entonces ahora cuando le pida esto mismo, me debería dar el signo cambiado. Pero van a ver que para graficar me parece que la interpretación es mejor. Entonces, lo primero que vamos a graficar, esto que está acá, que es el gráfico de individuos. O sea, para cada ciudad, para cada individuo, en este caso para cada estado, grafico la primer componente principal, o sea, cambio el eje de coordenadas, ¿no? Primer componente principal versus la segunda componente principal. ¿Qué es lo que se ve? O sea, lo que se ve es que, digamos, en este eje son donde tiene, digamos, por ejemplo, California tiene un score que es positivo, tanto para la componente 1 como para la componente 2. ¿Bien? O sea, tiene alta tasa de, de crímenes y una alta población. ¿Sí? Y lo mismo pasa con, no sé, con Nueva York o con, sí, estas zonas de acá, ¿no?
Por ejemplo, bueno, acá me marca el porcentaje que explica cada componente. Florida, ¿no? Que estaría casi sobre este primer componente, eh, lo que estaría diciendo es que, digamos, la coordenada de la primera dimensión es alta, ¿sí? Con lo cual tiene un porcentaje alto de, digamos, la componente del hito es alta. Sin embargo, para la segunda componente principal, el score es cero prácticamente, ¿no? O sea, no tiene coordenada en la componente 2. Ahora tengo el machete acá porque me olvidé de algún. Vas a ver algo dice de Mississippi. No tenemos Mississippi por acá. O sea, el Mississippi que podemos ver que tiene, digamos, en la coordenada, en la componente de dimensión, la componente principal 1, digamos, esta coordenada es baja, ¿está bien? Y es negativo el coeficiente de objetivo urbano, o sea, uno esperaría que tiene poca criminalidad y una población chica. Pero, por ejemplo, New Jersey está para el otro lado, o sea, tiene poca criminalidad, pero una población más alta. ¿Mm? Bueno, pasé, creo, escondidos. Perfecto. Entonces, California, Nevada y Florida, ya los nombramos. Dakota del Norte, ahora por dónde estará Dakota del Norte. Acá es cuando, si le haría la clase en vivo, me irían ahí. Acá tenemos Dakota del Norte. O sea, Dakota del Norte tiene puntajes negativos en la primer componente y, o sea, tiene baja tasa de criminalidad y una población tampoco tan alta, ¿no? Bueno, eso es más o menos cómo se lee, cómo se lee eh, este mapa de individuos. Esto que está acá de los colores es la contribución. Después, un poquito más adelante, lo voy a retomar, pero básicamente es cuánto esta variable contribuye al cálculo de las componentes principales. O sea, cuánto interviene este individuo en particular en las primeras dos componentes principales. Bueno, y después uno puede hacer lo que se llama el cálculo del el gráfico de las variables. Lo voy a hacer y después vamos a ver de qué se trata. Ese es el gráfico de las variables. Entonces, lo que está diciendo esto es que las variables que apuntan para el mismo lado, o sea, serían este grupo de acá, están correlacionadas positivamente. O sea, más asesinatos, más asaltos, ¿no? Si yo hubiese tenido acá otra variable que se hubiese disparado para acá, por este lado, me hubiese dicho que estaban correlacionadas negativamente. ¿Está bien? En este caso no sucede eso. Entonces acá podemos distinguir este grupo de variables que se correlacionan parecido, digamos, y después solita y urban pop. Después, este es el gráfico, digamos, es el círculo unitario, ¿está bien? Entonces, la magnitud de, eh, de la flechita tiene que ver con esa correlación. O sea, por ejemplo, Urban Pop eh, tiene una representación alta, ¿está bien? En la dimensión 2, por eso está cerca de 1.
Acá en general casi todas tienen alta representación. Estas en la dimensión 2, las tres son muy parecidas. ¿Bien? De hecho, Rape, si uno se fija, a ver, ¿dónde lo tengo para correr? Acá. ¿Este es? No. Acá. Si uno mira las dos componentes principales, lo que ve es que Rape es como que la que de las tres sería la que menos aporta cuando mira la componente 1 y la 2, ¿no? ¿Por qué? Porque acá aporta parecido a asesinatos, pero en la segunda aporta menos. Sin embargo, en asesinatos en la segunda aporta. Con signo cambiado a Urban, pero aporta. ¿Está bien? Y esta asaltos aporta más en la primer componente y a esta un poquitito menos. Entonces, la que menos pesos tendría sería Rape. O sea, la longitud se mide en función de las dos componentes, ¿no? Bueno, entonces este es el gráfico de variables. Y lo interesante en realidad es el gráfico siguiente. Ya lo dije. Es mirar todo junto, ¿no? Es lo que se llama el gráfico biplot, que lo que hace es mirar las variables en forma en forma conjunta, digamos, con los individuos. Entonces lo que dice esto básicamente es lo que decíamos antes, pero todo junto, ¿no? O sea, acá tenemos los estados que tienen mayor urbanización, para allá tenemos los estados que tienen mayor criminalidad, entonces algo que está por acá abajo va a tener poca criminalidad y poca urbanización. Algo que está por acá va a tener eh, poca criminalidad. Es una forma de, el biplot es un gráfico muy usado en componentes principales y es una forma de representar ambas cosas, ¿no? Eh, los individuos, la representación de los individuos y la representación de las variables. Esto ya no hace falta porque lo hice antes. Este es una instrucción, el biplot es una instrucción específica directamente de otra forma de hacer el gráfico anterior, ¿no? Un poquito más antigua si quieren. Y después los gráficos más eh, es FBIS con trip, que es el que le decía que que les iba a explicar un poquito más adelante, que lo que hace es mirar, por ejemplo, acá estoy mirando la contribución de cada una de las variables estas a la primera componente. Entonces, no es exactamente la coordenada, digamos, el aporte en términos de la coordenada, que lo tengo acá, ¿ven? Digamos, la primer componente principal tenía estas coordenadas, ¿no? Y si ustedes ven acá esto va de 0 a 30, no es ese aporte, exactamente. Pero lo que, si uno calcula acá las correlaciones, lo que está haciendo es graficando, digamos, la contribución, como que lo está normalizando.
¿Está bien? O sea, si yo miro esto, digo, ok, la primer componente principal, lo que más importa son estas tres variables y esta menos. ¿Está bien? Y eso lo puedo mirar. Ya lo puedo ver en lo que es las coordenadas de la primer componente principal. Y también lo puedo ver cuando miro la correlación de los scores versus los datos de cada variable. ¿Está bien? Eso es lo que miré acá. Bueno, pero el gráfico este, la diferencia entre verlo como les decía con las coordenadas, es lo que está haciendo acá es haciendo un porcentaje. ¿Sí? O sea, en lugar de graficar acá cada una de las coordenadas, lo que hace es estandarizarlo con un porcentaje. Pero la lectura es la misma, o sea, es salvo una escala, el orden en el que está dibujado es el mismo. Y podría acá cambiar esto por dimensión 2 y voy a tener lo mismo. ¿Bien? Ya sabíamos que la componente 2 lo que aporta es el concepto, digamos, de la población, es la que tiene más porcentaje, la que más contribuye a la componente principal número 2. Y en rojo es como una media del aporte de las cuatro componentes. ¿Sí? O sea, es la forma visual de leer los vectores, los autovectores. Y también lo que uno puede hacer es al revés, es tratar de visualizar cuánto aporta cada uno de los individuos en la componente principal. Entonces acá, este es el E de menos, pero acá tengo los diferentes estados, ¿sí? Entonces para la primer componente principal, el estado que más aporta es Florida. El siguiente es Dakota del Norte. Y el que menos aporta es Delaware, por ejemplo. Que se acuerdan que cuando vimos el gráfico estrellado dijimos Delaware es un estado que prácticamente es muy chiquito y que tiene poco crimen. Y bueno, si la primer componente principal tiene que ver con los crímenes, es razonable que Delaware no aporte demasiado. ¿Está bien? Y este gráfico de acá es el que está relacionado con los colores que vimos acá. Que vimos acá. Si uno mira los colores más rojos, son los que están primeros y los colores celestes son los que están más al centro. Que son los últimos que aparecían acá, en este gráfico. ¿Sí? Y lo mismo, la línea roja es como el promedio. Y digamos, si uno mira el score, digamos, de la primera coordenada del score, ¿se acuerdan? Digamos que acá en res, yo tengo para cada estado cuánto vale la proyección de la primera componente principal contra, por ejemplo, Wisconsin. Wisconsin contra las cuatro variables de Wisconsin por la primera componente principal, es decir, el valor de acá. Bueno, si yo ordeno esto en su valor absoluto, de acuerdo, los ordeno, entonces el orden de estas cosas es el orden de esto de acá. El valor no, porque está, otra vez como antes, está estandarizado. Pero el orden es el mismo. Me fui para otro lado. Y lo mismo si le hago con la segunda componente principal. Con la segunda componente principal, ordena cuáles son las que me importan. Se acuerdan que la segunda componente tiene que ver con la condición de la población y una de las cosas que más pesan es Mississippi, que era un estado que tenía poca población. Y también uno podría graficar el aporte al cálculo de las dos primeras componentes principales. Y ahí lo que importa es la norma del vector, o sea, el score de la primera componente al cuadrado más el score de la segunda componente al cuadrado,
y eso suma la norma de ese score. ¿Ven? Y ahí ya aparece Vermont, Dakota del Norte, Florida, Nevada, en los primeros puestos. Que ya esto no es tan claro de verlo en los grafiquitos, ¿no? Porque es una mezcla de ambas componentes. Bueno, yo les decía que por qué usaba la librería esta, que es FBIS, ¿no? Para calcularlo. El asunto es así, digamos, si uno recuerda un poco ggplot, uno para calcular ggplot lo que necesitaba era construirse un data frame. Y yo lo que estoy haciendo acá es agarrando la salida de componentes principales y haciendo los gráficos en base a la salida de componentes principales. Si yo quisiera usar ggplot, vamos a ver qué tendría que hacer. Debería agarrar y guardar en un data frame la salida. ¿Está bien? Y en particular debería guardar qué es lo que me interesa de la salida. En este caso, una de las cosas que me interesan son los scores, ¿no? Las representaciones, las coordenadas en las componentes principales. Entonces en PCOut es lo que voy a guardar. Y una vez que hago eso, bueno, a ver qué tiene PCOut, lo muestro acá, tiene la representación de los datos en las 4 componentes principales. Y una vez que tengo eso, sí puedo trabajar con un ggplot. Entonces, por ejemplo, ahí puedo calcular graficar los puntos. ¿Está bien? Esto sería como el gráfico de individuos y podría ser también el gráfico de rotaciones, digamos, de los autovectores, el gráfico de variables, pero entonces tendría que generarme otro data frame con las rotaciones. ¿Saben qué es lo que voy a hacer acá? Y entonces acá podría hacer el gráfico de las variables. Pero fíjense que todavía acá me faltaría ponerle el círculo, ponerle los palitos, y después si yo quiero solapar este gráfico de variables con el gráfico de individuos, ya ahí necesitaría 2 data frames, digamos, un data frame que contenga a los dos data frames que armé, el de variables y el de individuos, pero tienen diferentes dimensiones. Entonces tendría que ver cómo hacer para poner todo junto. Digo, no sé cuánto vale la pena invertir tiempo en generar estas cosas cuando justamente esa librería lo que hace es hacer la traducción, ¿no? de la salida de componentes principales a que sea admitida fácilmente por el ggplot. Es como esa interfaz que, que nos da. Así que directamente recomiendo no matarse con ver cómo forzar ggplot para usar la salida de componentes principales, y seguramente que si uno toquetea acá los parámetros de estos datos FBIS, cosa que yo no jugué demasiado, podría cambiar los colores, cambiar los puntitos, en fin, hay un montón de cosas que se pueden hacer para hacerlo más al gusto de uno. Bueno, esto es básicamente lo que les quería contar de componentes principales, de la forma de calcularlos. Y como perlita, les quería dejar acá a ver si me funciona un Shiny, que está en la librería Facto Shiny. Si uno calcula, se hace PCA, si uno hace PCA Shiny de los datos, entonces le abre, que no sé dónde me lo abrió, debería ser acá. Sí, abre un Shiny y donde tiene todo realmente. O sea, cuando uno encuentra esto dice, bueno, ¿para qué hice todo el resto? Pero, digamos, son los gráficos que estuvimos viendo, los de individuos y de variables. Y después tienen, no sé, por ejemplo, como los datos, cada uno puede ver los datos, tiene summary de los datos, ¿no? Para cada, esto es el summary general, para cada variable puede hacer un histograma, la variable histograma,
puede pedir que, no sé, que me muestre el código, si pongo eso. Por ejemplo, acá. Si pongo acá get PCA code, acá arriba me muestra qué es lo que está haciendo y ven que esto usa otra función, ¿no? Que es PCA, no PRCOM, que es lo que usamos nosotros. La verdad que es bastante parecido, ¿no? Cambian un poquito los nombres de las cosas, pero es una forma que uno puede ver qué es lo que tira esto, es ir comparándolo, ¿no? Así como hicimos con haberlo hecho a mano, las componentes principales, y comparar con lo que me daba PRCOM, uno ahora podría hacer lo mismo con PCA. Bueno, nada, para jugar realmente está muy bueno esto. Me parece que vale la pena mirar un poquito a ver qué es lo que todas las cosas con las que se puede jugar. Bueno, se los dejo para que se entretengan. Esto es todo.